Mi hermana pensó que arruinar mi boda sería un buen chiste. Vamos a ver si se levanta de esta, dijo riéndose mientras destrozaba mi vestido. Nunca volví a verla. Pasaron 12 años. Hoy me encontró, con 85 llamadas perdidas. Gracias por acompañarme hoy. De verdad espero que estés teniendo un gran día, donde sea que estés. Me encantaría saber desde qué ciudad o país me estás viendo y qué hora es por allá, si quieres dejarlo en los comentarios. Vamos a empezar esta historia juntos. Estoy sentada en una cafetería pequeña en el barrio gótico de Barcelona. Afuera, la lluvia cae despacio sobre los adoquines antiguos. El olor a café recién hecho y pan dulce me envuelve, como un abrazo cálido, justo cuando un escalofrío me sube por la espalda. Mi teléfono está sobre la mesa. La pantalla sigue encendida, mostrando un nombre que no veía aparecer en años, María, mi hermana. 85 llamadas perdidas. Sí. Ella. Mi hermana menor. Han pasado exactamente 12 años desde el día en que decidió convertir el momento más feliz de mi vida en una pesadilla. 12 años sin hablar, sin verla, con una herida abierta que pensé que nunca cerraría. Pero hoy, siento que puedo contar esta historia. Siento que necesito hacerlo. Porque esas llamadas no son solo números. Son un mensaje. Un cambio de rumbo. Todo comenzó en mayo del 2013. Yo tenía 28 y estaba a punto de casarme con Rubén, el hombre con el que había soñado construir una vida. Llevaba tiempo trabajando como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en Ciudad de México. Nada me fue dado. Todo lo que aprendí, cada curso, cada programa, cada oportunidad, me lo gané con esfuerzo, con trasnochadas, con fines de semana frente a la computadora en lugar de salir. Por fin empezaba a sentir que mi trabajo valía, que yo valía. Era la primera vez que me sentía realmente orgullosa de lo que había logrado por mí misma. María tenía 26. Desde niñas, ella siempre fue la estrella de la casa. Bonita, carismática, con esa energía magnética que parecía brillar cada vez que mis padres la miraban. Para ellos, ella era la que tenía talento, la que tenía ángel. Yo, en cambio, era la callada, la responsable, la que no daba problemas. Mientras yo estudiaba hasta tarde, ella conseguía las cosas con facilidad. Las becas que yo me había ganado terminaban en sus manos, porque ella las necesitaba más. Sus caprichos eran vistos como inversión en su futuro artístico. Crecí creyendo que mi valor estaba en no molestar, en ser útil, en ser el contrapunto silencioso de María. Y a pesar de todo, los quería. Amaba a mi familia. Amaba la idea de tener una familia. Y claro, amaba a Rubén. Nuestra boda era el comienzo de un nuevo capítulo. Un plan que habíamos armado con cariño, lejos de comparaciones, lejos de esa sensación constante de no ser suficiente. Los preparativos estaban llenos de emoción, aunque cada tanto se colaban esos comentarios envenenados de María y una frialdad extraña por parte de mis padres. «Ah, tu vestido es tan sencillo», soltó María mientras yo me lo probaba con los ojos brillando de ilusión. «Pero bueno, tú nunca fuiste de llamar mucho la atención, ¿verdad?» Sentí esa presión en el pecho. Una sensación que ya me era familiar. Pero dejé pasar el comentario. Me iba a casar. Nada podía arruinarlo. O eso pensé. La noche antes de la boda, la casa de mis padres era un caos nervioso, como suele pasar. Yo repasaba mentalmente los últimos detalles, tratando de no olvidarme de nada. Mi vestido estaba colgado en una funda, en el armario del cuarto de invitados. Para mí, era más que un vestido, era una promesa. Entré buscando algo y, de repente, noté algo raro. El ambiente se sentía denso, tenso, como si el aire hubiera cambiado de golpe. Mis ojos se fueron directo al armario entreabierto. La funda del vestido estaba en el suelo. Mi corazón se aceleró. Me acerqué temblando. Cuando abrí la funda, sentí que el mundo se me venía abajo. La seda estaba destrozada, con cortes profundos y caóticos. El encaje, desgarrado como si lo hubieran arrancado con rabia.
No era un accidente. Era un ataque. Y en la esquina del cuarto, sentada en el piso con unas tijeras en la mano, estaba María. Sus ojos tenían ese brillo raro, una mezcla de rencor y satisfacción. Me quedé paralizada. Era como si me hubieran apretado el pecho con un alambre. No podía hablar. Ella me miró y se puso de pie, lenta, como si todo estuviera calculado. Luego soltó una risa. Esa risa aguda y nerviosa que siempre usaba cuando sabía que había hecho algo horrible pero pensaba que se saldría con la suya. La misma risa de cuando rompía mis juguetes, de niñas. Uy, qué susto, dijo con una sonrisa fingida. Parece que alguien tuvo un problemita con su vestidito. Caminó hacia mí con las tijeras aún en la mano, colgando con descuido. A ver si te puedes levantar de esta. Lo dijo con un tono frío, casi burlón. Siempre tan perfecta, tan ejemplar. Pero esta vez no vas a tener cómo arreglarlo. No hay solución para esto. Y ahí, justo en ese instante, algo dentro de mí se quebró para siempre. No era solo el vestido. Era todo. Años de sentirme menos, de vivir en su sombra, de justificar sus desplantes, de esperar un reconocimiento que nunca llegaba. Su risa fue la gota final. Pero esa copa ya llevaba demasiado tiempo rebalsándose con el veneno silencioso de nuestra familia. En medio de ese vacío helado, tomé una decisión firme. Una de esas que no tienen vuelta atrás. No grité. No lloré. No le di el gusto. Solo la miré. Sentí como me temblaban las manos, no de miedo, sino por una rabia helada que nunca había sentido así. Respiré hondo, y el aire me quemó los pulmones. Se acabó, le dije. Apenas un susurro, pero con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Conmigo terminaste. Con esto, también. Y señalé el vestido hecho trizas. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación con una calma que no parecía mía. Era como si alguien más estuviera moviendo mi cuerpo. Saqué una maleta pequeña del armario y empecé a meter ropa sin pensar demasiado. Solo lo básico, algo de ropa, mi pasaporte, mi cartera, las pocas joyas que guardaban algún significado. No me detuve a pensar. No me detuve a llorar. Era como si mi cuerpo estuviera en modo automático, solo empujado por una necesidad urgente, salir de ahí. Alejarme de ese ambiente envenenado. Dejé el vestido hecho trizas tirado en el suelo, como un recuerdo oscuro que ya no me pertenecía. Llamé a Rubén. No va a haber boda, le dije. La voz me temblaba, aunque hice todo lo posible por mantenerla firme. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Le conté lo esencial. Frases cortas, sin adornos. Solo la verdad. Se hizo un silencio largo, cargado de incredulidad. Voy para allá, dijo él. No, le respondí. No vengas. No ahora. No aquí. Le dije que me iba. Que necesitaba salir de la casa, de la ciudad, de todo. Le aseguré que lo amaba, que iba a explicarle todo cuando pudiera, pero que en ese momento, lo único que necesitaba era espacio. Respirar. Poner tierra de por medio. Por suerte, Rubén me creyó. Estaba confundido, sí, pero me creyó. Salí de la casa de mis padres en plena madrugada. Nadie me detuvo. Nadie salió a buscarme. Nadie pidió una explicación. Ni un espera, ni un lo siento. Tal vez mis padres estaban con María, o fingiendo que todo estaba bien, como si nada hubiera pasado. En su lógica, la exagerada era yo. No la hija que acababa de destruir el vestido de boda de su hermana. Tomé un taxi. Y cuando arrancó, no miré hacia atrás. Cumplí mi palabra. Nunca volví. Los primeros meses en Barcelona fueron un infierno suave. Llegué con casi nada. Solo una maleta, el corazón destrozado y la sensación de ser una extraña en mi propia vida. Rubén se unió a mí poco tiempo después, y si no hubiera sido por él, no sé si habría aguantado la soledad.
Fue mi refugio. Mi único pedazo de hogar. Empecé desde cero. Busqué trabajo, aprendí a moverme en otro idioma, me adapté a una nueva cultura y a una forma de vida totalmente distinta. Fue duro, muy duro. Pero cada paso que daba, cada pequeña victoria, era mía. Solo mía. Estaba reconstruyéndome. Lento, sí, y con cicatrices. Pero con verdad. Mientras tanto, la reacción de mi familia en México fue lo que ya me temía. Tal vez incluso peor. Al principio hubo algunas llamadas perdidas de mis padres. No respondí. Después, empezaron los mensajes. Tampoco los abrí. Ya sabía lo que iban a decir, que María no lo hizo con mala intención, que yo estaba exagerando, que no tenía por qué romper con la familia. El mismo guión de siempre. Manipulación disfrazada de preocupación. Gaslighting en su forma más pulida. Los bloqueé. A todos. Necesitaba silencio para poder escucharme a mí misma por primera vez. Necesitaba espacio para empezar a sanar. Pero el veneno familiar encontró otros caminos. Gente conocida, amigos de Ciudad de México, empezaron a escribirme, con cuidado, con ese tono incómodo de quien no sabe si está metiéndose donde no debe. ¿Estás bien? Es que, se están diciendo cosas raras. Y así me enteré de la versión que mi familia estaba contando, que yo había tenido una especie de crisis nerviosa, que lo del vestido era una mentira para justificar que me había arrepentido de casarme, que había abandonado a Rubén, que siempre fui problemática y malagradecida. Me borraron de la historia. Literalmente. Me reemplazaron con una narrativa en la que ellos eran las víctimas de mi supuesta inestabilidad emocional. Me dolía más de lo que quiero admitir. Ver fotos familiares en redes sociales donde mi imagen claramente había sido recortada o donde ni siquiera me mencionaban, era como si trataran de borrar mi existencia. Como si nunca hubiera sido parte de ellos. Vivía con una presión constante en el pecho. Mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. ¿Qué hice para merecer tanto desprecio? Tanto rencor disfrazado de lástima. Me sentía indefensa. Lejos. Como si mi nombre estuviera manchado en el lugar donde nací, por las personas que deberían haberme defendido. Era como estar luchando contra una niebla espesa, sin tener cómo explicar mi versión. Y entonces, cuando pensaba que ya no podía doler más, llegó otro golpe. Esta vez, más tangible. Más sucio. Y más cruel. Era dinero. Un primo lejano, alguien con quien apenas hablaba, me escribió. Vivía cerca de donde mis padres tenían unas propiedades y me mandó un mensaje con un tono casi nervioso. Oye, no sé si debería contarte esto, pero escuché que tus papás y María están moviendo papeles. Algo sobre el terreno de la abuela. Ese que usaba para su negocio, el que tú ayudaste a levantar. El terreno de la abuela Paula. Un pequeño pedazo de tierra donde había puesto un localito para vender artesanías. Pasé tantos veranos ayudándola. Diseñé su logotipo, le hice folletos, la ayudaba con las cuentas. Fue la única persona en mi familia que me hizo sentir incondicionalmente querida. Después de su muerte, el terreno pasó a mis padres, con la promesa, que ella les hizo jurar, de que sería para sus nietas algún día. No era una fortuna, pero era algo. Un símbolo. Un pedazo de historia. Un acto de amor que me conectaba con ella. Empecé a investigar en silencio. Primero hablé con Rubén, y él me animó a seguir. Le pedí a un viejo amigo en México que averiguara lo que pudiera, con discreción. Lo que descubrí me dejó helada. No solo estaban vendiendo el terreno. Lo estaban haciendo de forma que me dejaban fuera legalmente. Documentos que nunca firmé, trámites hechos sin avisarme, usando mi ausencia como excusa. Básicamente, me estaban robando. Estaban vendiendo algo que también era mío. Algo que la abuela pensó para las dos. Y no les importó. La misma rabia helada que sentí aquella noche en la casa de mis padres volvió a llenarme el cuerpo. Pero esta vez venía con una claridad absoluta. Ya no era solo dolor.
Era indignación. Una herida abierta convertida en furia justa. No podían hacerme esto. No podían borrarme, y encima robarme. Esto no tenía que ver solo con el terreno. Ni con el dinero. Era algo mucho más profundo. Era mi dignidad. Mi derecho a existir sin que me pisotearan. Y decidí, en ese momento, que no iba a quedarme callada. Iba a pelear. Busqué a un abogado en Ciudad de México. Quería a alguien que supiera manejar casos familiares complicados, alguien con carácter, pero justo. Encontré a la licenciada Sara. Desde la primera videollamada, supe que había dado con la persona correcta. Me escuchó sin interrumpir, con atención real. Le conté todo, lo del vestido, mi partida, las mentiras, y ahora lo del terreno. Le mostré lo poco que tenía como prueba. Lo que me está contando, dijo, con una calma firme que me dio un tipo raro de consuelo, no es una exageración. Esto es manipulación emocional y muy posiblemente, fraude. No está loca. Pasa más seguido de lo que imagina. Usted tiene derechos. Y vamos a pelear por ellos. Esas palabras me hicieron llorar. No porque fueran fuertes, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me creía. Alguien validaba lo que yo había vivido. No estaba inventando nada. Empezamos a trabajar juntas a distancia. Ella se encargaba del lado legal, y yo comencé a bucear en mis correos viejos, chats, archivos olvidados, buscando cualquier cosa útil. Mi primo, el que me había alertado, me dio algunas fechas y nombres. Todo servía. Mientras tanto, mi familia, especialmente María, empezó a percibir que algo se estaba moviendo. Los mensajes que llegaban a través de cuentas alternas cambiaron de tono. Ya no era gaslighting suave. Ahora eran advertencias, medio disfrazadas. Piensa bien lo que estás haciendo. La familia es más fuerte cuando está unida. No querrás arrepentirte. Era tan típico de María. Ese tono condescendiente, como si todavía pudiera manipularme como cuando éramos niñas. Pero ya no era esa chica que se quedaba callada. Sí, sentí miedo. No voy a mentir. Pero esta vez, el miedo me empujaba hacia adelante. Cada amenaza, cada recuerdo de injusticia, me hacía más fuerte. Más decidida. No fue fácil. Estaba lejos, en otro país, con horas de diferencia, con todo el peso emocional que implicaba enfrentar a tu propia familia. Hubo noches en que no dormí, en las que me preguntaba si todo esto valía la pena. Si no sería mejor dejarlo ir y seguir con mi vida. Pero entonces recordaba esa noche. A María, riéndose frente al vestido destruido. Veamos si puedes recuperarte. Y entendía que rendirme era darle exactamente eso. La razón. No. No era por el terreno. Era por mí. Por mi voz. Por demostrar que sí podía levantarme. Pero a mi manera. Meses después, llegó el momento de la verdad. La licenciada Morales logró que se fijara una sesión de mediación legal obligatoria en Ciudad de México. Era el paso previo al juicio. Un encuentro formal para intentar llegar a un acuerdo. Decidí estar presente. No físicamente, aún no estaba lista para volver, pero sí virtualmente. Me conecté desde la oficina de uno de los colaboradores de mi abogada en Barcelona. No pensaba pisar esa casa. Ni esa ciudad. No todavía. La sala virtual se abrió. Ahí estaban, mis padres y María, sentados juntos, con su propio abogado, desde algún despacho en México. Se veían perfectamente normales. María con una blusa blanca impecable, mis padres con esa expresión de familia decepcionada, pero razonable. Era la imagen perfecta. Su máscara más ensayada. Lista para convertirlos a ellos en las víctimas. Cuando me vieron aparecer en la pantalla, noté un pequeño cambio. Ese microgesto que traiciona el guión. La sorpresa mal disimulada. El fastidio apenas contenido. María incluso dejó escapar una risita nerviosa. La misma de siempre.
Su abogado habló primero. Era un espectáculo. Dijo que yo me había ido sin avisar, que había abandonado mis responsabilidades, que el terreno siempre había sido de mis padres, y que mis aportes al negocio de la abuela habían sido mínimos. Según ellos, yo había jugado a ayudar, pero nunca fui parte real de nada. Me acusaron de estar actuando por codicia. De querer sacar provecho de una familia a la que, según ellos, yo le di la espalda. Mis padres asentían con caras largas, teatrales. Como si estuvieran sinceramente tristes por mi comportamiento. Y claro, María remató diciendo que yo siempre había sido inestable. Que esto no era nuevo. Mientras hablaban, lo admito, sentí que algo viejo se removía en mí. Esa presión en el pecho. Las manos frías. Esa sensación de que todo el mundo te mira como si fueras la loca. Pero entonces vi el rostro tranquilo de la licenciada Morales en otra ventanita de mi pantalla. Y me reconecté. Con todo lo que habíamos trabajado. Con la verdad. Respiré profundo. Ya no estaban hablando para convencerme a mí. Estaban hablando frente a un sistema. A una tercera parte. Y ahora nos tocaba hablar a nosotras. Mi abogada tomó la palabra. Serenidad pura. Su tono era directo, profesional, sin una sola palabra de más. Fue desmontando una por una las mentiras. Con datos. Con fechas. Con documentos. Y entonces, llegó el momento. Señoría, dijo, con la voz firme pero calmada, me gustaría compartir cierto material que pone en duda la versión presentada por la otra parte. Compartió pantalla. Ahí estaban. No uno, sino varios pantallazos de un grupo de WhatsApp familiar del que me habían eliminado después de mi partida. Un grupo donde hablaban abiertamente de cómo vender el terreno sin contar conmigo, de cómo justificarlo, de qué mentiras contarle a la familia. Conversaciones en las que se reían de mi ingenuidad, de lo fácil que sería borrarme del mapa. Mensajes de María, como una puñalada. Una vez que vendamos esto, ya no tendrá ni con qué pagar sus aires de grandeza en Europa. Todo estaba ahí. La intención. La premeditación. La crueldad. Capturado con sus propias palabras. La reacción al otro lado de la pantalla no tuvo precio. Mis padres se quedaron helados, sin saber si enfurecerse o esconderse. María abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. La risa nerviosa murió en su garganta. Su abogado no sabía dónde meterse. Pasó de confiado a incómodo en segundos. No había excusas. No había cómo negarlo. Era su voz. Sus palabras. Su verdad, al fin expuesta. Vi cómo la máscara perfecta de María empezaba a caerse, pedazo a pedazo, ahí mismo, en tiempo real. El silencio que siguió a la presentación de las pruebas fue eterno. Un vacío lleno de su vergüenza y de mi reivindicación. Nadie dijo nada por varios segundos. Ni hacía falta. Mi abogada, con toda la cortesía profesional del mundo, les ofreció la oportunidad de responder. Balbucearon. Dijeron un par de excusas débiles, sin convicción. Pero no había cómo defenderse. No ante sus propias palabras. Ahí estaba, documentada y expuesta, la verdad. Y no había forma de maquillarla. Respiré profundo. Sabía que era mi turno. La licenciada Morales me cedió la palabra, y los miré directo a la cámara. Ya no sentía rabia. Solo una tristeza honda por lo que realmente eran. Y, al mismo tiempo, una claridad absoluta. Una certeza que ya no necesitaba gritar. Lo que acaban de ver, empecé, con la voz más firme de lo que esperaba, es quienes son. No por accidente, no por un mal día. Esta es la familia que eligieron ser. Una construida sobre mentiras, envidia y desprecio hacia cualquiera que no encaje en su molde. Me tembló un poco la voz al llegar a la palabra boda, pero no me detuve. No arruinaron mi boda. Tomé aire, y solté lo que llevaba años guardando. Arruinaron su propia imagen.
y destruyeron cualquier posibilidad real de tener una relación conmigo basada en el amor, en el respeto. Y ahora, con esta evidencia, también destrozaron su intento de quitarme lo que me corresponde. No dije más. No hacía falta. Dejé que mis palabras, junto con esas capturas de pantalla, hablaran solas. Mi momento de justicia no fue un escándalo. No fue un grito. Fue un silencio denso, incómodo, cargado de verdad, sostenido frente a otros. Cuando salí de esa sala virtual, sentí una mezcla de agotamiento y algo parecido a la paz. Sabía que la batalla legal seguiría, que todavía había procesos y papeles por delante. Pero la batalla emocional, la más difícil de todas, esa la había ganado. Legalmente, el resultado fue favorable. La evidencia era imposible de ignorar. Ellos no obtuvieron lo que querían, pero yo tampoco lo recuperé todo. Tuve que ceder algunas cosas, para no alargar el juicio y desgastarme más. Fue un final agridulce. Un acuerdo imperfecto. Pero logré conservar una parte importante de lo que era mío. No solo el terreno. Mi lugar. Mi voz. Mi derecho a no ser borrada. Fue una victoria real. No total. Pero suficiente. Y, sobre todo, digna. Y las consecuencias no fueron solo legales. El primo que me ayudó, y otros familiares, algunos que se enteraron por chismes, otros por intuición, empezaron a tomar distancia de mis padres y de María. Su reputación, tan cuidadosamente construida, empezó a agrietarse en ciertos círculos. Fue una justicia lenta, pero constante. Como el agua que erosiona una piedra. Y entonces, después de 12 años de absoluto silencio, empezaron las llamadas. Primero una. Luego 2. Y en un par de días, ya eran 85 llamadas perdidas. Todas de María. No respondí. Cada tono, cada intento, era como un eco de sus propias palabras. Veamos si puedes recuperarte. Y ahora era ella la que parecía no saber cómo hacerlo. Quería dinero. ¿Ayuda? Mis padres estaban enfermos. Un intento desesperado de reconciliación. No lo sé. Y, siendo honesta, ya no me importa lo suficiente como para averiguarlo. No pienso abrir esa caja de nuevo. Esa historia ya tuvo su cierre. Porque esas llamadas no eran un acto de amor. No eran un, lo siento, genuino. Eran un grito de desesperación. El resultado inevitable de sus propias decisiones. Han pasado 12 años desde esa noche. La herida que dejó el vestido roto, la familia desmoronada, nunca va a desaparecer del todo. Pero hoy es una cicatriz. Una marca que me recuerda lo que sobreviví y lo que soy capaz de superar. Sanar no fue automático. Ni sencillo. Requirió tiempo, terapia, muchas lágrimas, y sobre todo, aprender a rodearme de personas que sí saben amar. Aprender a quererme yo también. A respetarme. A no minimizarme jamás. Hoy, sentada en este café en Barcelona, puedo decirlo, estoy en paz. La batalla fue dura. Me cambió. Me hizo más fuerte y más selectiva. Aprendí a poner límites. Incluso con la familia. Aprendí que compartir lazos de sangre no te da permiso para destruir al otro. Aprendí que la verdad, por más dolorosa que sea, puede liberarte de una vida entera de cadenas. María pensó que me destruiría. Que no tendría forma de levantarme. Y en cierto modo, tenía razón. La mujer que yo era esa noche, no volvió. Pero en su lugar, surgió alguien nuevo. Alguien más fuerte, más consciente, más libre. Me recuperé a mí misma. Y eso fue la victoria más grande de todas. Gracias por haber estado conmigo hasta aquí. De verdad me encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia. ¿Te resonó en algo? ¿Has vivido alguna situación parecida con tu familia? Si te animas, comparte lo que quieras en los comentarios. Te leo con el corazón abierto.